Dicen que algunos objetos no solo guardan recuerdos, sino también algo mucho más oscuro, energías, maldiciones o incluso fragmentos del alma de sus antiguos dueños. Lo que parece inofensivo a simple vista puede esconder secretos que nunca debieron ser descubiertos. Hoy te llevaré por un recorrido inquietante a través de historias y aterradoras sobre objetos malditos, cargados con la esencia de quienes ya no están. ¿Tienes en tu casa algo que no conoces del todo? Después de ver esto, quizás quieras deshacerte de él. Apaga la luz y escucha. La silla de la muerte de Thomas Busby. Un asiento maldito. En una pequeña aldea de Inglaterra en el siglo XVIII, Thomas Busby, un hombre conocido por su temperamento violento y su amor por el alcohol, marcó su nombre en la historia de la manera más macabra. Su crimen, su maldición y, sobre todo, su silla, dejaron una huella de terror que persiste hasta hoy. El crimen que desató la maldición. Thomas Busby tenía un pequeño negocio y una posada en las afueras del pueblo. Pero lo que más amaba en el mundo era una sencilla silla de madera situada en su taberna. Pasaba horas sentado en ella, bebiendo y observando a los parroquianos. Decía que ese asiento era suyo y de nadie más. Una noche, en medio de una acalorada discusión con su suegro, Daniel Auty, Busby perdió el control. Su suegro había amenazado con quitarle el negocio y el hogar que compartía con su esposa. La pelea escaló y Busby, en un arrebato de ira, golpeó a Daniel hasta matarlo. Para ocultar el crimen, intentó deshacerse del cuerpo, pero los aldeanos pronto descubrieron la verdad. Busby fue arrestado, juzgado y condenado a la horca. En el camino a su ejecución, pidió una última copa en su taberna, se sentó en su querida silla, tomó un largo trago y antes de ser llevado a su destino final, lanzó una advertencia escalofriante. Cualquiera que se atreva a sentarse en mi silla, morirá pronto. Al principio, los aldeanos tomaron las palabras de Busby como las delirantes amenazas de un hombre condenado. Pero con el tiempo, comenzaron a notar algo extraño. Unos años después, un hombre borracho que se burló de la maldición murió esa misma noche al caer de su caballo en un accidente inexplicable. Luego, un obrero que se sentó en la silla para descansar fue encontrado muerto bajo un muro que colapsó sin razón aparente. La silla empezó a ganar fama y las muertes vinculadas a ella se acumulaban. Durante la Segunda Guerra Mundial, la silla fue colocada en un rincón de la taberna, donde los soldados solían reunirse antes de partir al frente. Muchos de ellos, desafiantes y escépticos, se sentaron en ella para probar su valentía. Sin embargo, los relatos cuentan que ninguno de esos hombres regresó de la guerra. Con el paso de los años, las historias se volvieron cada vez más aterradoras. Un par de trabajadores de la construcción que se sentaron en la silla durante su hora de comida murieron al caer de un andamio al día siguiente. Un repartidor que descansó en ella fue atropellado por un camión horas después. Los propietarios de la taberna, aterrados por las constantes tragedias, decidieron guardar la silla en el sótano. Pero incluso ahí, su influencia parecía extenderse. Un hombre que bajó para moverla sufrió un infarto repentino en el acto. Finalmente, la silla fue donada al Museo de Thirsk en Yorkshire, donde se exhibe hasta el día de hoy. Por precaución, el personal decidió colgarla en el aire, a varios metros del suelo, para asegurarse de que nadie pudiera sentarse en ella. Pero incluso encerrada y lejos de las manos humanas, la silla continúa generando un aura de temor. Visitantes del museo han reportado sentir escalofríos inexplicables al estar cerca de ella. Otros afirman haber oído susurros o sentir un peso invisible sobre sus hombros.
Aunque algunos descartan estas historias como coincidencias o exageraciones, las muertes asociadas a la silla de Thomas Busby son innegables. Es posible que el odio de un hombre haya impregnado un simple objeto con una maldición. Lo cierto es que la silla sigue ahí, colgada en el museo, observando en silencio, y mientras nadie se atreva a probar su suerte, su leyenda continuará creciendo. Así que, si alguna vez visitas el pequeño pueblo de Thirsk y decides ver la silla, recuerda mantener tu distancia, porque, como dijo Thomas Busby antes de su muerte, quien se siente en mi lugar no vivirá para contarlo. Continuamos. El paramédico. Miguel llevaba 8 años siendo paramédico, un trabajo que amaba a pesar de las penurias económicas que enfrentaba. Vivía en un pequeño departamento donde las cuentas siempre parecían llegar antes que su sueldo. Su madre insistía en que buscara algo más estable, pero Miguel sentía que su vocación era ayudar, aunque el mundo pareciera no valorarlo. Aquella noche, todo comenzó con el aroma del café rancio y las bromas habituales entre compañeros. Pero a las 2 de la madrugada, el ambiente cambió. Una llamada alertó de un hombre gravemente herido tras un asalto. Miguel y su compañero Raúl llegaron rápido al lugar. La escena era desgarradora. El hombre, de mediana edad, yacía en el suelo, bañado en sangre y luchando por respirar. Hicieron lo mejor que pudieron, les dijo Miguel a los curiosos que intentaron ayudar con trapos y retazos de ropa. Con manos firmes colocó un collarín cervical al herido y trató de estabilizarlo. Fue entonces cuando notó que el hombre sostenía algo con fuerza en su puño, una gruesa cadena de oro. El hombre intentó decir algo, pero solo logró un murmullo. Miguel se inclinó para escucharlo, pero antes de que pudiera entender sus palabras, el hombre perdió la conciencia. Miguel, sin pensarlo demasiado, abrió el puño del herido y tomó la cadena. La guardó rápidamente en el bolsillo de su uniforme. Pocos minutos después, el hombre falleció antes de llegar al hospital. Miguel sintió esa mezcla de impotencia y tristeza que conocía tan bien, pero entre el papeleo y los reportes, olvidó por completo la cadena. Al regresar a casa, algo se sintió distinto. Una corriente helada recorrió su sala, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Sacó la cadena del bolsillo y la dejó sobre la mesa. Era pesada, brillante de una forma casi hipnótica. Pensó en venderla para aliviar sus problemas económicos, pero una sensación extraña lo hizo dudar. Esa noche, Miguel tuvo un sueño inquietante. Se encontraba en una calle oscura, sintiéndose observado. Al voltear, vio al hombre que había intentado salvar, pero su rostro estaba desfigurado, sus ojos eran pozos negros y de su boca salía una sola palabra: «Devuélvemela». Despertó con el corazón latiendo desbocado. Intentó ignorar el sueño, pero las cosas empeoraron. Objetos en su casa comenzaron a moverse solos. Las luces parpadeaban y sombras inexplicables aparecían en los rincones. La presencia de algo o alguien era innegable. Desesperado contó su experiencia a un compañero que creía en lo paranormal. «Esa cadena no es normal», le dijo. «Las cosas de los muertos guardan su energía, especialmente si murieron de forma violenta. Quizá ese hombre no quiere que te la quedes». Miguel intentó deshacerse de la cadena. Primero la enterró en un monte lejano, pero al regresar, la encontró sobre su mesa. Luego la lanzó al río, pero esa misma noche reapareció colgada de una silla. Las manifestaciones se volvieron más violentas. Una noche despertó con marcas de dedos en el cuello, como si alguien hubiera intentado estrangularlo. Otra vez, sintió un peso aplastante en el pecho, dejándolo sin aire. Siempre escuchaba la misma frase: «Devuélvemela». Finalmente,
decidió buscar a la familia del fallecido. Tras varias averiguaciones, encontró a su madre, una mujer mayor que vivía en un barrio humilde. Al entregarle la cadena, la mujer rompió en llanto. «Esta cadena era de su padre», dijo entre sollozos. «Era lo único que mi hijo tenía de él. Siempre decía que la protegería con su vida. Desde ese día, las cosas extrañas cesaron. Miguel volvió a su rutina como paramédico, pero con una lección aprendida. Nunca volvería a llevarse nada de los fallecidos. Moraleja: no todos los objetos tienen un valor material. Algunos cargan historias que es mejor no cargar». Continuamos. El espejo del panteón. Siempre me han gustado las cosas antiguas. Hay algo fascinante en pensar que un objeto puede guardar historias, secretos, incluso pedazos de las vidas de quienes lo poseyeron antes. Por eso, cuando me mudé a mi nuevo departamento, decidí que quería decorarlo con antigüedades. No soy rica, así que terminé en un mercado del centro, en busca de algo interesante, pero barato. Entre todos los puestos, lo vi. Un espejo enorme, con un marco tallado en madera oscura, lleno de detalles intrincados que parecían caras y formas humanas. No sé por qué, pero me atrapó. Era como si el espejo me estuviera llamando. «Es una pieza única», me dijo el anciano del puesto, mirándome fijamente. «Pero si decides llevártelo, recuerda no mirarte en él de noche». Me reí, aunque por dentro algo se encogió en mi pecho. Le pregunté cuánto costaba, y me sorprendió que fuera tan barato. Sin pensarlo mucho, lo compré y lo llevé a mi departamento. Lo coloqué en mi recámara, justo frente a la cama. No me preguntes por qué, pero me gustaba verlo ahí. Esa primera noche, mientras me acostaba, escuché un leve crujido. Pensé que era el marco adaptándose al cambio de temperatura. Pero luego, en la oscuridad, sentí que algo no estaba bien. Esa noche tuve un sueño extraño. En el sueño, estaba parada frente al espejo, pero mi reflejo no se movía conmigo. Yo levantaba la mano, pero la figura en el espejo solo me miraba fijamente. Sus ojos eran oscuros, vacíos, y de repente sonrió. Pero no era mi sonrisa. Era una sonrisa que no podía ser mía. Desperté sudando, con el corazón latiéndome a 1000. Miré el espejo desde la cama, y ahí estaba mi reflejo. Todo normal. Traté de calmarme, pero no pude volver a dormir. Los días siguientes las cosas se pusieron más raras. A veces, al entrar al cuarto, sentía que el espejo estaba más limpio de lo normal, como si alguien lo hubiera pulido. Otras veces encontraba marcas de manos pequeñas en la superficie, aunque yo vivía sola. Empecé a notar sombras moviéndose en los rincones del reflejo, aunque cuando volteaba no había nada. Una noche, mientras apagaba la luz, me quedé mirando el espejo sin querer. Juro que vi algo moverse, algo que no era mi reflejo. Sentí un escalofrío tan intenso que encendí la luz de inmediato. Pero el espejo seguía ahí, normal, como siempre. Ya no podía más, así que decidí investigar. Regresé al mercado, pero el puesto del anciano ya no estaba. Preguntando entre otros vendedores, alguien me contó que ese espejo había venido de una casa cerca de un panteón. Algo en esa información me puso la piel de gallina, pero no sabía qué hacer. Con algo de esfuerzo, conseguí la dirección de la casa y fui hasta allá. Me recibió una mujer mayor, y en cuanto le mencioné el espejo, su expresión cambió. «¿Tú lo tienes?», me preguntó, como si supiera todo desde antes. Asentí, nerviosa, y ella suspiró profundamente. Ese espejo nunca debió salir del panteón. Lo saqué hace años para venderlo, pero desde entonces mi vida fue un infierno. Ese objeto refleja más que lo que ves. Refleja lo que quedó atrapado del otro lado.
¿Qué hago con él?, le pregunté, casi al borde de las lágrimas. «Devuélvelo al panteón», me dijo mirándome a los ojos. «Y escucha bien, no te mires en él mientras lo haces. Si tu reflejo se fija en ti, nunca te dejará ir». Esa misma noche, envolví el espejo en una sábana y lo subí a mi auto. Todo el camino sentí como si algo vibrara dentro del marco, como si los rostros tallados intentaran moverse. Llegué al panteón y busqué una tumba vieja, lo suficientemente apartada. Coloqué el espejo apoyado contra la lápida y retrocedí sin mirarlo. Pero cuando me di la vuelta para irme, escuché un susurro. Era una voz baja, áspera, que dijo: «No debiste mirarme». Mi corazón casi se detuvo. Me giré de golpe, pero no había nada. Solo el espejo, reflejando la oscuridad del panteón. Corrí hacia el auto y me fui de ahí lo más rápido que pude. Desde esa noche, todo pareció volver a la normalidad. Pero a veces, cuando paso frente a algún cristal o ventana por la noche, siento que hay algo más en mi reflejo. Algo que no soy yo. Continuamos. El cuadro del niño que llora. En los años 70, un misterioso cuadro comenzó a aparecer en hogares de Europa, especialmente en Reino Unido. Se trataba de una pintura inquietante que mostraba a un niño con el rostro bañado en lágrimas. Nadie sabía con certeza quién era el niño, pero el cuadro se volvió muy popular, decorando las salas de familias que buscaban un toque sentimental en sus hogares. Sin embargo, tras esa imagen de tristeza y melancolía, se escondía una oscura y maldita historia. La leyenda dice que el cuadro, pintado por un artista desconocido bajo el seudónimo de Giovanni Bragolin, representaba a un huérfano llamado Diego. El niño, según los rumores, vivía en las calles tras perder a sus padres en un incendio devastador. Bragolin lo encontró llorando frente a una iglesia y quedó fascinado por la intensidad de su tristeza. Convenció al niño de posar para él, prometiéndole comida y refugio. Diego aceptó, sin saber que esto marcaría el inicio de una maldición que perseguiría a todos los que poseyeran el retrato. Durante las sesiones de pintura, Diego se mostraba inquieto y evitaba hablar de su pasado. Bragolin notó que, a pesar de alimentarlo bien, el niño parecía estar siempre rodeado por un aura de tragedia. Pronto, el artista empezó a experimentar sucesos extraños, sombras que se movían en su estudio, susurros en la noche y, sobre todo, una sensación constante de ser observado. Cuando Bragolin terminó el cuadro, algo cambió. Días después, su estudio se incendió por completo. Diego desapareció sin dejar rastro. Lo único que sobrevivió al fuego fue la pintura del niño llorando. Aunque Bragolin intentó deshacerse del cuadro, este siempre regresaba a su posesión, como si estuviera atado a él por un lazo invisible. Años después, reproducciones del cuadro comenzaron a circular, pero con cada hogar que adquiría la pintura, la desgracia los seguía. Los relatos eran similares. Incendios inexplicables arrasaban las casas, dejando todo en cenizas, excepto el cuadro del niño llorando. Una mujer de Londres declaró que había sentido una presencia oscura en su hogar desde que colgó el cuadro. Semanas después, un incendio devoró su sala. Lo único intacto fue el retrato. En 1985, un periódico británico publicó una historia sobre el cuadro. Un bombero incluso afirmaba haber visto el retrato en varios hogares calcinados, siempre indemne. Esto desató una histeria colectiva y miles de personas comenzaron a quemar o deshacerse de sus reproducciones. Sin embargo, aquellos que intentaron destruirlo reportaron pesadillas recurrentes y una sensación de ser observados en la oscuridad.
Un final inquietante. Se dice que el alma de Diego quedó atrapada en el cuadro, buscando venganza por el sufrimiento de su vida. Algunos creen que el niño provocaba los incendios, recreando la tragedia que lo marcó para siempre. Otros piensan que el cuadro actúa como un imán para el fuego, una manifestación de la maldición que rodea al retrato. Hoy en día, el cuadro del niño que llora sigue circulando entre coleccionistas y amantes de lo paranormal. Se dice que aquellos que lo tienen en sus hogares sienten una presencia constante, y algunos incluso aseguran haber visto al niño llorar de verdad. ¿Te atreverías a colgarlo en tu pared? No olvides suscribirte y darnos manita arriba para continuar con estos relatos de terror. Gracias